Muy bien, gracias. Entonces, vamos a Gálatas 5. Vamos a ver los versículos 1 a 12. Y en Gálatas 5 vamos a ver los peligros de un evangelio distorsionado. A lo largo del libro de Gálatas hemos visto varias pautas de Pablo sobre un evangelio distorsionado y hemos llevado a la cima. Me convertí a los 18 años. Pero antes fui una persona religiosa. Tenía una especie de fe en Jesucristo, pero también pensaba que tenía que cumplir con los 10 mandamientos. Y esto es casi exactamente lo que Pablo trata en Gálatas. Es muy parecido a la fe de mi juventud. Rápidamente vamos a ver el trasfondo. En Hechos 15, versículo 1, dice: entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La idea sigue en Hechos 15:5, donde ellos decían: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cuál es el comentario de Pablo en cuanto al evangelio así? Ha dicho en Gálatas 1, los versículos 6 a 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio que los que habéis recibido, sea anatema. Esto es el sentido del versículo, capítulo 1. Pablo utiliza muchas palabras fuertes en Gálatas y especialmente en Gálatas 5. Él está enojado con los que están predicando otro evangelio. Él habla del evangelio en Gálatas 2:16, cuando dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si confías en el evangelio distorsionado del capítulo 1, estás en peligro. Los peligros son que Pablo habla de anatema, que hemos visto. Él habla de los predicadores como hermanos falsos en 2:4. Habla de la insensatez de los Gálatas en 3:1. Habla de la maldición en 3:10 a 13. Habla de ser embrujados en 3:1. Hablo de la esclavitud en capítulo 4. Ahora vamos a imaginar los posibles argumentos de los judaizantes. Hemos visto que Pablo predicó el evangelio primeramente a ellos.
Y evidentemente después algunos judíos iban a Galacia para justificar o para cambiar el evangelio, diciendo que Pablo no predicó el evangelio completo. Ha dejado algo de judaísmo. Y vamos a ver lo que posiblemente hubieran haber dicho a las Gálatas para persuadirles que ellos añadieron algo a su fe en Jesucristo. El primer argumento podría ser que la circuncisión es perpetua y un incircunciso será cortado del pueblo. Utilizando Génesis 17, 10 a 14 como su justificación. Suena bien, ¿no? Utilizando Génesis 17, que habla de la circuncisión que viene del pacto de Abraham, pero ellos han pasado por alto que el rito de iniciación del nuevo pacto es el bautismo, no la circuncisión. Podría ser que hubieran haber dicho que el mismo Pablo circuncidó a Timoteo. Este está en Hechos 16:3, que Pablo lo hizo, pero por causa de los judíos, para no poner un tropiezo en intentar evangelizar a los judíos. Otro posible argumento podría ser que la ley es la vía de la justicia. Citando el Salmo 119, el versículo 172. Pero esto señala a la justicia, pero no es su vía. Habla de una descripción de la justicia de Dios, pero no da la vía. Otro argumento podría ser que la ley es para siempre. En el Salmo 119, el versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, para que siempre los has establecido. Suena bien. Están citando versículos bíblicos. ¿Qué hacemos? Sí, vamos a poner nuestra fe en Jesucristo, pero por si acaso ellos tienen razón, vamos a circuncidarnos. Vamos a intentar a cumplir con la ley de Moisés. Y la ley es para siempre. Pero el propósito es señalar qué es el pecado, como hemos aprendido en el libro de Gálatas. Y ellos no enseñaban sobre el nuevo pacto. Un versículo muy importante en el Antiguo Testamento es Jeremías 31, 31 a 34. Jeremías 31 a 34, porque en ella hay la promesa de Dios que Él iba a reemplazar el pacto mosaico por algo nuevo, el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es la base del Nuevo Testamento y la fe del Nuevo Testamento. Dentro de poco vamos a compartir los elementos. ¿Y qué decimos? Cristo ha dicho que esto es la copa de mi sangre del nuevo pacto. Y es un reemplazamiento del antiguo pacto de Moisés. Esto es algo nuevo y esto reemplaza el pacto antiguo de Moisés. Podemos ver que hay ejemplos, como en el primer siglo, como hoy en día, en que la gente mal utilizaban la Biblia. Y hay muchos que dicen que, pero cita la Biblia, pero mal utilizaban la Biblia. Cuidado con algunos predicadores de YouTube, ¿no? Porque muchas veces utilizaban la Biblia, pero
distorsionaban la Biblia, como los judaizantes del siglo I. Vale, ahora vamos a entrar en el pasaje, vamos a ver en Gálatas 5 que hay peligro de un evangelio distorsionado. Vamos a ver primeramente que no se sometan a la esclavitud. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vimos la historia de Sara y Agar la semana pasada. ¿Y cuál es la conclusión de la historia? La conclusión está en Gálatas 4, los versículos 30 y 31. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué debemos hacer con alguien que quiere añadir algo de la fe en Jesucristo? Echarles fuera. Están bajo de la esclavitud. Y no debemos volver a la esclavitud. Ahora vamos a ver que someterse a la esclavitud de la ley anula la obra de Cristo. Someterse a la esclavitud de la ley anula la obra de Jesucristo. Es parecido a mis primeros 18 años. Tenía una especie de fe en Jesucristo. Una especie de vínculo con Jesucristo. Pero también pensaba que tenía que cumplir con los 10 mandamientos. ¿Qué dice Pablo en los versículos 2 a 4 de Gálatas 5? He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligada a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, por los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque añadir a Cristo era en realidad quitar a Cristo. Cristo suplementado era Cristo suplantado. Cristo es el único Salvador solitario y exclusivo. La circuncisión significaría rechazar a Cristo. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Otras versiones dicen que si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo. Una versión dice que si por la ley fuese la justicia, de nada serviría la muerte de Cristo. Intentar añadir algo a la fe de Jesucristo es igual que anular la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Cuando una persona confía en la ley y piensa que su labor en ella tiene salvación, entonces es desligada de Cristo. La palabra griega, cartagejo, tiene el significado de eliminar o hacer inválido. Lo que Pablo dice es que el hombre que busca la justificación por la ley está viviendo en la esfera de Cristo. No está viviendo en la esfera de Cristo.
y hace que el sacrificio perfecto de Cristo no es suficiente para la salvación. Hace que el sacrificio perfecto de Cristo no es suficiente para la salvación. Otra vez, Gálatas 5, 2 a 4. He aquí, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todos hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No chorizo, no lomo, no pata negra, no ropa con tela mezclada. Muchas cosas que están involucradas en guardar toda la ley. Él está dándoles las implicaciones. Y dice, como resultado en el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es volver al pacto mosaico en lugar de seguir con el nuevo pacto de Cristo. Es como vivir en la España actual después de la Constitución de 1978, pero querer volver al franquismo. Querer vivir bajo leyes y normas que ya no son válidos. Pero quiero aclarar que un creyente de verdad no puede perder la salvación. No está hablando de la pérdida de la salvación. Podemos ver esto en Hebreos 10, los versículos 12 a 14. El autor de Hebreos está tratando el mismo tema. ¿Cómo podemos mezclar cristianismo con judaísmo? Y él dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre. ¿Cuánto tiempo dura para siempre? Para siempre, ¿no? Y hay muchos versículos que dicen que el resultado de la fe en Jesucristo y solo la fe es la vida eterna. El versículo más famoso en la Biblia, Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla solamente de la fe. Y el resultado es la vida eterna. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo dura la vida eterna? Si el resultado de la fe en Jesucristo es la vida eterna, ¿cuánto tiempo dura la vida eterna? ¿Puedo perder algo que dura eternamente? Si pudiera perderlo, debemos llamarle vida provisional. Pero no es vida provisional. Y una y otra vez en la Biblia habla de la vida eterna. No la vida provisional. Es algo que dura hasta la eternidad. Si yo recibo la vida eterna ahora mismo por mi fe en Jesucristo, dura hasta la eternidad. No es vida provisional, es vida eterna. Pablo no está hablando de perder la salvación, sino el método de la salvación que los Gálatas estaban en peligro de escoger.
los judaizantes están tentándoles que confían en Jesucristo y tienes que creer en Jesucristo y... Pero digo yo que no hay un y en el Evangelio. No es creer en Jesucristo y cumplir con la ley de Moisés. Los que enseñan que hay que hacer algo más que solamente creer en Cristo, están en realidad diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo. Y así anulan el sacrificio completo y también de la gracia de Dios. Dice como en el versículo 2, de nada os aprovechará Jesucristo. Pero es seguro que el cristiano hace buenas obras, pero no para conseguir la salvación, sino como resultado de la salvación. La interpretación es que Pablo está refiriendo a personas que podrían profesar ser cristianos, como yo en mi juventud, pero no son verdaderamente salvos. Están buscando justificarse guardando la ley. El apóstol les está diciendo que no pueden tener dos salvadores. Han de escoger o a Cristo o a la ley. Si escogen la ley, entonces quedan desligados de Cristo como su única posible esperanza de justicia. De la gracia han caído. En mi juventud pensaba que yo tenía una conexión con Cristo, pero por mi confianza en cumplir con los 10 mandamientos, fui desligado a Él. Algunos lo expresan con claridad. Cristo ha de ser o bien todo o bien nada para el hombre. No les es aceptable ninguna confianza limitada en ninguna adhesión parcial. El que es justificado por la gracia del Señor Jesucristo es un cristiano. El que trata de ser justificado por las obras de la ley no lo es. No lo es. Porque la gracia es el favor inmerecido de Dios, hecho conocido por medio de Jesucristo y expresado supremamente en la redención y el perdón completo de los pecadores a través de fe en Jesucristo. Vamos a enfocarnos en la frase, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Pero a lo largo de los años, a lo largo de la historia de la iglesia, hay los que querían añadir algo a la gracia. Y suelen hacer que la gracia más esfuerzo humano resulta en la salvación. En Gálatas dicen que la gracia más la circuncisión, más el cumplimiento de la ley. Y a lo largo de la historia, algunos han dicho que la gracia más los méritos, la gracia más el tercero de méritos, o mis propias obras, debe mezclar con la gracia. Pero en Romanos 11, capítulo 6, Pablo dice algo que es un poco difícil de entender, pero vamos a intentar hacerlo. En Romanos 11, 6, está hablando... Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué dice aquí? Que no se puede unir la gracia y los esfuerzos humanos. Son incompatibles. El uno anula el otro. Vale, vamos a dar un ejemplo un poco tonto. ¿Sabes que el café es gratis en McDonald's los lunes? Vale, suelo ir 2-3 veces los lunes.
Pero vamos a imaginar que voy al mostrador, encargo el café y me dice, debes 12 euros. Y digo yo, pero dice que es gratis. Y el dependiente me dice que sí, es gratis, pero cuesta 2 euros a la vez. ¿Cómo? Si tengo que pagar, anula la idea que es gratis. Y si es gratis, anula el hecho que tengo que pagar. Entonces, esto es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. No se puede mezclar la idea de la gracia y los esfuerzos humanos y las obras. Otra vez, la interpretación es que las personas que podrían profesar ser cristianos, como yo en mi juventud, pero que no son verdaderamente salvas, porque están buscando justificarse guardando la ley, que es una indicación que su fe no es 100% en Jesucristo, como debe. Y ahora vamos a ver que define la fe del evangelio verdadero, la fe salvífica, en Gálatas 5:5. Dice en Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Dice en el versículo que es por el Espíritu, no por la carne, por medio de la circuncisión. Dice que es por fe, no por las obras de cumplir la ley de Moisés. Y el resultado es la esperanza de justicia. La fe de mi juventud no era así. Tenía una especie de fe en Cristo, pero pensaba que la esperanza de la justicia vino por cumplir los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver una cita de uno de los padres de la iglesia, que tenía comentarios sobre los versículos. Y él dice, Crisóstomo dice, que el que es circuncidado para la justificación, porque tema a la ley, y el que teme, desconfía del poder de la gracia. Y el que desconfía del poder de la gracia, no puede aprovecharse de aquella gracia de la cual desconfía. No puede confiar en algo en que desconfía. Ahora mismo vamos a ver que la fe verdadera es la única cosa que vale delante de Dios en el versículo 6. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe verdadera obra por el amor, y esto es el tema siguiente, y Pablo Casado va a tratarla en enero. Entonces vamos a esperar hasta enero para ver la obra de la fe. Pero ahora vamos a ver que hay peligro para los que distorsionan el evangelio. Rápidamente vamos a ver en Gálatas 5:7. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El enfoque cambia del contenido del evangelio falso a los predicadores del falso evangelio. Gálatas 5:8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Está diciendo que no viene de Dios. Aquel que os llama es Dios. Y dice que los que están predicando el evangelio falso no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿de dónde provienen? Otra vez en Gálatas 2:4, él llama a estas personas falsos hermanos. No son hermanos de verdad, no son cristianos con otra perspectiva del evangelio. Son falsos hermanos.
En Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura representa las enseñanzas falsas de los judaizantes. Está diciendo que una confianza de 90% en Cristo y un 10% en la ley de Moisés no vale. No vale. Sigue con el versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo, en cuanto a mí, el hecho que soy perseguido todavía por los judíos demuestra claramente que no estoy predicando la circuncisión, pues es justamente porque predico Cristo y no a la ley mosaica como la única base de la salvación, por lo que ellos me persiguen. Él terminó con un versículo muy fuerte. Ojalá se mutilasen los que os perturben. O mejor dicho, ojalá que el ritual se vaya al extremo y vaya más allá de los que quieren. Pablo experimentó algo parecido con los corintios y en 2 de Corintios 11, los versículos 4 a 5, no vamos a citarlos, pero vamos a ver qué hay. En 2 de Corintios 11, 13 a 15, habla de ellos en el versículo 14 como ministros de Satanás. Alguien que está predicando un evangelio distorsionado no es simplemente un cristiano con otra perspectiva. Es ministro de Satanás. Vamos a ver una foto ahora. ¿Qué es? La plaza de Cibeles, ¿no? Pero Cibeles fue una diosa de Frigia, que es la zona al lado de Gálatas, y muy conocido en todo el imperio romano de la época. Y ella era la diosa de deportes, ¿no? No, de diosa de deportes. La diosa de la madre tierra, y que fue adorada principalmente con la fertilidad. También encarna la naturaleza salvaje simbolizada por los leones que la acompañan. La diosa estaba representada por una escultura en el templo y sus servicios los proporcionaban sacerdotes e eunucos. ¿Qué dice Pablo con referencia a esto en el versículo 12? Si se someten a la circuncisión, ¿por qué no lo hacen a tope, como la automutilación de los sacerdotes de Cibeles? Si van a rechazar la gracia de Dios en circuncidarse, ¿por qué no lo hagan al extremo, como los vecinos más paganos? ¿Qué hacemos nosotros? Creo que debemos hacer algo que Pablo dice en 2 de Corintios 13, 5. Dice que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Vamos a examinar nuestra fe en Jesucristo. Vamos a ver si nuestra fe es 100% en Jesucristo o un poco en Jesucristo y un poco en otra cosa. Y vamos a tomar un minuto en silencio, cada persona reflejando a sí mismo, examinando tu fe para asegurar que es la fe bíblica, solo en la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Vamos a pausar un minuto y vamos a hacer una autoexaminación. Quizás estás aquí y nunca has puesto por la primera vez tu fe en Jesucristo. Yo quiero animaros que seguimos con Gálatas 2:16, que habla del evangelio verdadero, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La justificación es declarar justo delante de los ojos de Dios. Y esto solo viene por medio de Jesucristo, en fe en Él. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados o declarados justos por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador, el que borra todos los pecados y el que te da la justicia suya a tu cuenta celestial delante de Dios? Lutero ha dicho que hay una justicia ajena y una justicia propia. Solo la justicia ajena que viene de fe en Jesucristo y en su propia justicia que está dado a nuestra cuenta celestial en la justificación, vale delante de Dios. Si no, estás en peligro de el último de los peligros de un evangelio distorsionado.